Hola gente random, el día de hoy me encuentro en el Cerro Blanco, en la comuna de Recoleta, uno de los 26 cerros isla que hay en la capital y específicamente este corresponde a la red de Parquemet. Pero antes de adentrarnos en la historia que nos convoca el día de hoy, me gustaría hacer un poco de contexto del lugar que vamos a recorrer. Y el Cerro Blanco se llama así por la piedra blanca que uno puede encontrar en algunos sectores del cerro, donde en algunos escritos se dice que se ocupó para hacer los adoquines de algunas calles, también parte del antiguo puente Calicanto, e incluso algunos dicen que se usó para construir el Palacio de la Moneda, y algunos se aventuran aún más para decir que de esta piedra se sacaron lápidas que están en el cementerio general. La cumbre era un lugar sagrado para los pueblos prehispánicos porque era el lugar donde estaba el Apu Huechuraba, que era el nombre que le dieron a este cerro, y también por las piedras tacitas que se encuentran en la ladera norte del cerro. Otro dato muy importante es que este cerro está alineado con la sombra del cerro de Renca en el solsticio de invierno, tema que profundizamos más en el video que les dejo acá para que lo vayan a ver después de este. Y hay varias fuentes que indican que Inés de Suárez colocó una ermita en la cumbre de este cerro dedicada a la Virgen de Montserrat como marca de quien dominaba ahora el Valle de Santiago. El cerro es zona típica desde 1990, mientras que las piedras tacitas son monumento histórico desde 1992. Entonces este cerro, alguna vez llamado Apu Huechuraba, Montserrat, Santo Domingo y finalmente Cerro Blanco, tiene mucha importancia, sobre todo histórica, territorial y también religiosa. La triste historia que vamos a conocer hoy es la olvidada epidemia del tifus que azotó nuestro país entre 1932 y 1939 y cómo las personas que emigraron hacia la ciudad se vieron obligadas a vivir en cuevas que había en partes de este cerro. Y acá me encuentro con Diego Escobedo, que es periodista e historiador, con quien vamos a hacer la cronología acá en el Cerro Blanco. Estamos en un Chile entre la década de 1920, 1930. ¿En qué contexto político y social, de dónde venía la gente que llegaba a Santiago a vivir en estas cuevas? Lo primero que hay que decir es que el año 29 es un año clave. Es la crisis de Wall Street, el Jueves Negro. La economía mundial, de Occidente al menos, se vino a pique y Chile fue el país más golpeado porque el régimen del general Ibáñez lo que hizo fue que construyó muchísimas obras públicas, pero esto se financió con préstamos que se pedían justamente a Estados Unidos. En consecuencia, nuestro país fue el más golpeado en esta crisis y eso se tradujo en que en el norte, las salitreras, muchísimas tuvieron que cerrar. Consecuentemente, mucha gente quedó sin empleo. En el sur también, mucha gente que trabajaba en el campo quedó sin empleo. Convergieron toda esta masa de cesantes en la capital, una ciudad que no estaba preparada para recibir tanta gente, tanta migración campo-ciudad, lo que se tradujo, lógicamente, en que mucha gente debió vivir en la calle y específicamente en este cerro. ¿Cuáles fueron los presidentes de Chile que estuvieron a cargo del país? ¿Quiénes estaban? Porque partíamos con Ibáñez. ¿Quién seguía después hasta terminar la década del 30 más o menos? Bueno, el primer presidente que tomó la bandera de la seguridad social como una parte fundamental de su programa fue Arturo Alessandri en su primer gobierno. Fue recién a fines de esta primera experiencia en la moneda, eso sí, a partir del año 24, cuando comienzan a surgir las primeras leyes de seguridad social. Esto fue después del golpe de estado del Ruido de Sables de septiembre del 24. Ya después, con el gobierno de Ibáñez, se retoma con fuerza la reforma no solo al Estado, también a la forma en que se entiende la relación entre el Estado y la ciudadanía. Pasamos de un Estado liberal que fue predominante en el siglo XIX a un Estado empresario y asistencialista que se profundizará, por supuesto, en los gobiernos radicales con el modelo ISI de industrialización por sustitución de importaciones, pero también con la construcción ya en los años 40-50 de poblaciones obreras y poblaciones para los más desfavorecidos. Ahora vamos a empezar a recorrer el Cerro Blanco, les vamos a ir contando más de esta cronología de la epidemia del tifus y vamos a ir buscando qué vestigios van quedando de toda esa historia acá en el mismo cerro. Todas las personas llegaban hasta Santiago con el sueño de un mejor pasar, pero se encontraron con una ciudad saturada, con conventillos llenos y no encontraron dónde vivir. En la revista Zigzag del 7 de mayo de 1932 aparece un reportaje titulado Los desheredados del Cerro Blanco y relata cómo las personas hicieron de todo este lugar
su casa. En las crudas fotografías se ven a algunos compatriotas durmiendo en las cuevas tratando de juntarse para pasar el frío. En otras se alcanza a distinguir cómo van juntando rocas y arman un techo con ramas que van pillando por ahí. E incluso en algunas se ven familias con niños que no superan los 5 años. Se dice que eran alrededor de 500 compatriotas entre familias, adultos mayores y adolescentes que vivían en las cuevas o si no en cualquier lugar que encontraran para resguardarse de la intemperie. Así es como las malas condiciones de vida y también la falta de higiene en todo Santiago llevaron a una epidemia de tifus, lo que llevó a que el Estado higienizara y también erradicara a todas las personas que vivían acá en el Cerro Blanco. Ahí arriba hay algo que parece como una cueva. Ojalá en algún momento podamos pasar por ahí, si es que los perros nos dejan. Y por allá también veo algo, mira. No sé si alcanzan a distinguir que se ve como un hoyo, precisamente ahí una cueva ahí arriba. Esa es la que más curiosidad me da. Ahí también hay otra especie de agujero. Como que alguien intentó romper la roca ahí. Si eran aproximadamente 500 personas que vivían acá, deben haber habido un montón de cuevas. Por lo menos unas 100. Silencio. La epidemia del tifus se cataloga entre 1932 y 1939, donde el Estado hizo distintas acciones para poder erradicarla. Principalmente se cerraron colegios para desinfectar las aulas por aproximadamente 10 días. También se desinfectaron teatros, tranvías y transporte público. El presidente y sus ministros cancelaron todo tipo de audiencia. Se cancelaron también las carreras del hipódromo y también se suspendió todo evento deportivo, mientras que el arzobispado suspendió celebraciones religiosas por 8 días. Sus síntomas son fiebre alta y dolor de cabeza intenso. Aparecen manchas rojas en el cuerpo sumado a náuseas y vómitos, siendo la causa de muerte insuficiencia renal, neumonía e incluso problemas cardíacos. Es por eso que las condiciones de vida acá en el cerro eran caldo de cultivo para el tifus. Dentro de la misma revista Zigzag mostraban cómo higienizaban a los cesantes, no solamente del Cerro Blanco, sino que también de todo Santiago. La oficina de cesantes era dependiente de la Dirección del Trabajo, que junto a la casa de limpieza que quedaba en la calle Bellavista, los bañaban, los afeitaban y les hacían un corte general de pelo, que era pelarlos al cero. Se les entregaba ropa y eran sacados del cerro, y la gran mayoría llevados a trabajar en obras dentro de Santiago, que eran principalmente caminos y túneles. Acabamos de ver una que podría ser una eventual cueva, así que vamos a subir a verla. Pero antes ya hablamos del tifus, hablamos de esta epidemia que azotó nuestro país. ¿Quién gobernaba Chile durante esas épocas y qué hizo el gobierno para tratar de erradicar esta epidemia del tifus? Estamos en una época particularmente compleja, la segunda anarquía que vivía nuestro país en menos de una década. La anarquía que se inició con la caída del general Carlos Ibáñez del Campo en julio del año 1931 y que se extiende hasta la reelección del presidente Arturo Alessandri en diciembre del año 1932. En estos 18 meses tuvimos un total de 9 gobiernos distintos, de los más distintos signos, de derecha, centro-derecha, izquierda, izquierda revolucionaria, pero lo interesante acá es que a pesar de esta anarquía política, existió una continuidad de las políticas públicas en higiene, porque principalmente tenemos una crisis sustancial, tremenda, que es la epidemia de tifus, y el Estado no dejó de trabajar, no dejó de funcionar en su lucha contra esta enfermedad. ¿Qué tan efectivo fue? Bueno, eso ya es más discutible. En ese sentido, ¿qué hicieron estos gobiernos para tratar de erradicar el tifus? ¿Cuáles fueron como las medidas más recordadas o las que más funcionaron? La medida emblemática de esta época son las casas de limpieza, también conocidas como perreras, como se puede recoger en el libro Los hombres oscuros de Nicomedes Guzmán. En estos espacios lo que se hacía es que se llevaba a una serie de personas que se recogían en la calle, principalmente indigentes, vagabundos, cesantes, para ser bañados, limpiados, se les rapaba, se les entregaba ropa limpia. En el papel se veía como un sistema bastante razonable, pero también se prestaba para ciertos excesos como los que describe Nicomedes Guzmán en su libro. Es bien interesante lo que describe en su libro porque delata la época, delata lo que pensaban las personas que vivían en un estado en cierto modo como insalubre. Hoy día la perrera vino al conventillo y arreó con todos sus habitantes, salvo los pocos que se encontraban fuera. A todas las mujeres y chiquillos que llevó la perrera les cortaron el pelo de raíz. Después de obligarlos a bañarse, las ropas de cama las devolvieron todas manchadas, quemadas y hediondas a desinfectantes. Solo aquellas mujeres que se encontraban fuera cuando vino el carro de la Dirección de Sanidad se libraron de la vejación. La señora Hortensia, como otras,
se felicita de haber estado ausente con sus chiquillos y lamenta la desgracia de sus otras vecinas. El libro, ¿qué otras cosas relata para la gente que a lo mejor le interesaría ahondar más en el tema? Habla de la higiene en general, de la pobreza en Chile, ¿de qué trata? Bueno, esto lo podemos enmarcar en el género literario del realismo social. Buscando un paralelo más contemporáneo, hay que pensar en Pedro de Lemebel, en autores que retratan la parte más de la pobreza más cruda de nuestra sociedad. Gracias también a nuestra querida Memoria Chilena, está gratuito en internet, así que les dejamos el link acá abajo para que lo vayan a leer porque de verdad es súper interesante. Y acá subimos a lo que creemos fue una cueva, lo vimos desde abajo y nos llamó la atención que está como quemado acá. Y yo, sin miedo a equivocarme, estoy seguro que alguien de las fotos de ese reportaje de la revista Zigzag vivió, pernoctó, ocupó este espacio como albergue. O sea, no tengo ninguna duda. Está preciso como para refugiarse del viento, de la lluvia. Voy a tratar de meter la mano lo que más pueda porque el cuerpo no entra. Vemos algunas botellas de vino, unas botellas de plástico. Al fondo se ven otras cosas más, papeles, un cartón. Por acá alcanzo a ver unas cajetillas de cigarro, un código de barra que probablemente sea un cigarro, colillas de cigarro también. Y eso no creo que sean de la década del 30, lo dudo. ¿Qué creo que pasó acá? Probablemente alguien prendió fuego, una especie de hoguera acá, y el fuego se levantó mucho y debió haber quemado la roca hasta arriba. Lo que sí no creo es que esto haya sido de la década del 30, cuando vivieron las personas acá en las cuevas, sino que esto tiene que ser más reciente. Creo yo, no. Eso sí que no me quiero aventurar a decirlo. Yo me imagino que esto debe ser del 90, 2000, algún bombero, alguien experto en fuego que pueda dar algún dato de cómo identificar en qué época fue un incendio. Y siguiendo el camino me encontré con estas especies de animita que tienen nombre y fechas de personas fallecidas, pero la verdad no sé qué son. Me sorprendí por este lugar, pero me puse a googlear rápido y me di cuenta que el Bosque de los Donantes era una iniciativa de la Fundación Andrés Leyton, donde cada árbol representa a una persona que donó sus órganos para dar vida. Y una vez al año viene la fundación con los familiares a plantar un árbol nativo para recordar y agradecer a las personas que dieron vida a otra. De verdad, una iniciativa muy bonita que yo no conocía. Nos vamos a meter por algunos lados del cerro, por donde está también el Bosque de los Donantes, porque justo ahí estaba la cueva que yo les mostré desde abajo. Vamos a ver si la podemos encontrar, porque no me quiero ir de acá sin ver una cueva o cómo eran las cuevas, porque yo creo que más que cueva era como el espacio de una cantera y un lugar para refugiarse, más que una cueva larga con profundidad. Claro, acá hay un pequeño sendero y acá están todos los árboles que vienen a dejar los donantes. Están todos marcados ahí. Y acá sí que hay un montón de árboles, pues claro, quizás los que estaban abajo eran los primeros, pero acá ya hay cientos de árboles. Y acá es donde yo digo está la cueva, porque acá está la parte donde está la cantera. Entonces por algún lugar por acá, yo creo que más allá, más por el borde, estaba. Pero sí es llamativo, en algunos lados sí parecen como tumbas o animitas. Con todo respeto, solamente para mirar, mira, súper reciente. El 82 en Venezuela y falleció en Chile el año pasado, muy reciente. Que hay un pequeño camino, yo digo que está como justo en el borde. Yo me voy a meter por el borde porque creo que está bien en la orilla. Se nota que alguien, persona, tomó estas piedras y las fue acomodando, quizás para armar algo acá. Acá es, claro. Acá queda a la vista esta pequeña cantera que tenía el cerro. Claro, ahí está. Esa yo digo que es la que está ahí. Voy a pasar con mucho cuidado, porque acá no me quiero caer y esto está pinchoso, y esta piedra que ya sabemos que se puede romper fácilmente, hay que tener mucho cuidado. Claro, es minúsculo la pasada que hay aquí, pero voy a llegar igual. O por lo menos si me caigo va a quedar grabado. Claro, esta sí es cueva. Claro, acá encontramos una. Bien, no quería irme sin pillar algo. Acá está todo, o sea, que gana por alejarme un poco, pero acá está todo lo que hemos conversado de las cuevas. Esta cueva blanca que es de fácil ruptura con la mano, se puede romper fácilmente con la mano. Acá como que alguien intentó seguir abriendo la cueva, pero no siguió. Hay un montón de telas de araña por ahí. Voy a tratar de entrar lo que más pueda. Aquí. Hay algunas arañas secas por ahí, unas arañas de rincón gigante allá arriba.
Esta gigante araña de rincón, muy mala condición para vivir. Imagínate que yo creo que cuando empezaron a armar esta cueva no había arañas, sino que solo roca y suciedad, pero con el tiempo ya las arañas, los ratones empiezan a llegar acá, entonces es una condición muy compleja para vivir, muy difícil. Claro, mire, acá la piedra también se ha estado fracturando, han pasado distintas cosas. Y se nota que alguien se podía resguardar del frío acá adentro. O sea, esto sí que te protege. Está bien profunda, debe tener unos 1,5 metros, justo con esta piedra acá abajo donde se podían sentar o algo. Hay algunas telas de araña que quizás son arañas pollito que la hicieron ahora su hogar, pero esta es en todas sus reglas y con todo su nombre una cueva del Cerro Blanco, de las que quedaban de esa época de la epidemia del tifus en Chile. 1932. Alguien en el año 1932 hizo esta cueva acá y hoy la volvemos a visitar. Quizás ¿cuánto tiempo no venía una persona por acá? A mí me impactan estas cosas. Qué buen descubrimiento, qué buena historia, qué bueno todo. No todo, porque las personas sin hogar no es bueno, pero encontrar esto acá es muy interesante. Me voy a alejar un poquito a ver si pillo algo más, pero aquí está la cueva. Claro, y por esta orilla también deben haber un montón de cuevas más. Y yo creo que este era el sector de la ladera norponiente donde la gente se resguardaba del frío. Claro, porque también hay como unas pequeñas cuevas por ahí. Y para acá también, mira, hay un hoyo ahí. Claro, quizás acá también había otra. Esta parece como una cueva de conejo, pero no lo es. Vamos a ir un poquito más allá, porque veo algo interesante. También otro agujero. Se nota que hay cuevas. Ojalá no haya un temblor, porque si es un temblor se me cae todo esto encima. Y esto es literal Cerro Blanco. Pues acá hay piedra blanca, piedra blanca, piedra blanca. Por todos lados. ¡Wow! Esto, como le he repetido, era la cantera del Cerro Blanco, se nota porque sacaron mucha piedra. Y acá sí puedes resguardarte, acá sí te puedes esconder un poco de la lluvia, del viento, del mal clima. Desde que lo vi ahí abajo, sabía que este era el lugar, sabía que era este lugar, como que algo me llamaba a que aquí era. Claro, acá hay otra, pero esta es como más grande. Esta no es como cueva que hicieron un hoyo, sino que esta yo creo que quedó desde la cantera, porque es mucho más grande y entra mucha más gente acá. Aquí se terminarían en este lado, pero estas eran las cuevas. Bueno, yo estoy tratando de moverme entre medio de esto y siento que las personas cada vez que salían de su casa o de su cueva como que era peligroso porque estamos a mucha altura, unos 50 metros de la calle de ahí y una caída bastante prominente. Entrar y salir de la casa era complicado, no era fácil. Aquí estamos en la parte más alta del Cerro Blanco. Pensemos que en este lugar habitaron unos 500 chilenos cuando no tenían dónde vivir. Llegaron acá, se refugiaron, algunos vivían en esas cuevas que conocimos y otros simplemente se cubrían con algún árbol, buscaban cualquier cosa para taparse. Es potente pensar que una situación que ocurrió hace 90, 100 años se siente tan actual, de personas viviendo en la calle, debajo de un puente, personas que no tienen un hogar, que no pueden acceder a tener una vivienda por más pequeña o humilde que sea, sigue siendo una problemática hasta el día de hoy. Y ver y recorrer estos lugares te hace tanto sentido como cuando uno va por la carretera y ve los rucos de la gente que se queda bajo el puente. Es prácticamente lo mismo, solamente que en otra época, en otras condiciones, y aún no podemos solucionarlo. Esperemos que en algún momento sí se pueda solucionar y el tema de la gente viviendo en la calle, que no tenga dónde vivir, que vive en condiciones que no son humanas, en condiciones poco dignas, ya no sea un problema. Esperemos que algún día ese momento llegue para nuestro país. ¿Y qué pasó finalmente con las cuevas del cerro? Y es que durante la erradicación de las personas, durante la epidemia del tifus, las cuevas simplemente quedaron olvidadas. Pero hay información del historiador Gabriel Salazar que muchas personas siguieron viviendo acá y en la década del 50 bajaron el cerro y se establecieron en la población 7 de febrero que queda entre Einstein y Dorsal. Llegamos a la cumbre. Me gusta mucho la vista de la zona norte. Para allá Independencia y por acá el cementerio general. Miren la tremenda vista. Y acá hay una antena, porque esta sería la cumbre, po. Y justo ahora donde está la antena era la cumbre del Apu Huechuraba y el lugar donde muy probablemente Inés de Suárez hubiese colocado la ermita con la Virgen de Montserrat. Acá.
Ya estamos entrando en la mitad de la década del 30, donde ya se radica esta epidemia del tifus en el 36 más o menos. ¿Y qué hicieron los gobiernos que vinieron después para mejorar toda esta situación en la que estaban insertos los chilenos sin vivienda? Bueno, lo primero que hay que decir es un antecedente no menor. Lo que hoy entendemos como Ministerio de Salud tuvo un precedente muy importante en el año 24, cuando se fundó el Ministerio de Higiene y Previsión Social, que fue a fines del primer gobierno de Arturo Alessandri. Es la misma época en que comienza a surgir la previsión social, la seguridad social, hace ya 100 años. Y eso es en el contexto de que ya describimos, cuestión social, estamos con la epidemia de tifus, están las casas de limpieza. Ya con la reelección del presidente Arturo Alessandri en el año 32 se mantiene esta política pública y finalmente se da por controlada la emergencia sanitaria en el año 36. Pero después, en el año 38, llegan los gobiernos radicales, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. Con el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda se funda el Instituto de Defensa de la Raza, que a pesar de lo que dice su nombre, uno de sus objetivos era justamente inculcar una cultura de autocuidado, de higiene en la población chilena. Después, ya con el gobierno de Juan Antonio Ríos, se comienza a erradicar la población, las cientos de personas que vivían acá se empiezan a destinar hacia la comuna de Independencia, y ya para los años 50, a fines de los gobiernos radicales, este cerro está oficialmente al menos desprovisto de gente viviendo en cuevas o a la intemperie. Gente random, espero hayan disfrutado este video y también aprovechen de darse una vuelta por el Cerro Blanco. Tienen que pedir permiso en la página del Parque Met para realizar cualquier actividad y les dejo el link acá abajo para que se puedan registrar y venirlo, porque de verdad está muy interesante. Agradecerle también a Diego por su tiempo y su conocimiento en este tema. Soy Benja Estivil y nos vemos en otra historia.